Gracias, profesora Sandra. Bueno, a su merced inmensamente gratitud. Damos entonces este saludo formal de bienvenida a nuestros estudiantes del curso de Políticas Públicas y Desarrollo Humano, periodo 16-4 del 2025. Hoy para nuestra primera web del curso, que se ha titulado Estrategias en Defensa del Territorio en el marco del extractivismo de la transición energética. Contamos con la fortuna de tener a la doctora Carolina Arias Hurtado, investigadora solidaria de movimientos sociales e indígenas, con afiliación institucional a la línea de investigación de estudios socioculturales y problemáticas ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira. Y nos es grato en especial porque es la autora del referente que utilizamos en el resultado de aprendizaje 1. Perdón, cerramos micrófonos. Gracias. Y pues con este saber, con esa experticia, le agradecemos el aceptar la invitación de acompañarnos nuevamente. Estudiamos o estamos acompañando estudiantes del programa de psicología en el ámbito de la política pública y sin duda pues abordamos esta temática de las prácticas extractivas en miras de aportar a ese tejido social, al reconocimiento de las capacidades comunitarias que sé que su merced bien también acompaña y conoce. Entonces, no quiero extenderme, quiero darle a su merced la palabra y posteriormente comentarle que hay un grupo de docentes liderando este espacio también. Ellos estarán a cargo también de hacer como un cierre y una relación de esta temática, de sus comentarios en referencia a la actividad que estamos desarrollando. Sin duda vamos a tener un espacio de preguntas también, ojalá muy, muy puntual. La idea es que a las 5 ya estemos dándole también cierre al espacio para cumplimiento de la agenda y los tiempos, tanto de ustedes como de la invitada experta. Entonces, nuevamente gratitud y bienvenida, doctora Carolina. Muchas gracias, profesora Sandra. Es un gusto compartir estos espacios y estos tejidos de aprendizajes y de reflexiones colectivas. Trataré de ser muy cuidadosa con el tiempo, entonces, si les parece, entremos en materia. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, señora, creo que le di opciones de moderador, su merced me confirma. Perfecto. A ver, yo voy a empezar a compartir y les agradezco si ustedes me confirman si ven mi pantalla. Sí, señora, le confirmo que estamos bien. Ok. Voy a dar una breve introducción y quisiera compartirles un documental corto que realizamos hace un par de años para ilustrar un poco el tema. Entonces, allí también les voy a agradecer si me confirman si ven bien y si se escucha bien el audio del video que vamos a proyectar. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a la profesora Sandra, a la UNAD por esta invitación y pues celebrar que en programas como el de ustedes estén conversando, analizando, reflexionando sobre estos temas que sin duda pues va a ser un elemento, es un elemento central en la vida del país desde hace algunas décadas y parece que se va a profundizar mucho más. Así que todas las áreas del conocimiento, profesionales, campos del saber, estamos directa o indirectamente relacionados con estos temas. No sé si me están oyendo bien, yo oigo algo, ¿alguien? Sí, desafortunadamente no tenemos ahorita el bloqueo de micrófonos, pero estoy atenta a ir silenciando los que voy percibiendo. Listo. Qué pena con su merced. No, Por no, favor, les pensé que recomiendo. estaban tomando la palabra y quería No, confirmar solo eso. a veces se conectan y dejan los micrófonos abiertos. Recomendamos, por favor, apreciados estudiantes, tener los micrófonos en silencio hasta no pedir la palabra. Muchísimas gracias. No hay problema, esto hace parte de nuestra vida estudiantil. Así que bueno, hemos invitado pues a conversar el día de hoy en torno al tema que hemos denominado estrategias de defensa del territorio en el marco del extractivismo de la transición energética y
nos acompaña una imagen del movimiento Ríos Vivos Colombia, uno de los movimientos sociales y ambientales más importantes del país y un referente en las luchas por la defensa del territorio y frente al extractivismo, en este caso de las hidroeléctricas, de Hidroituango, la central hidroeléctrica más grande que tiene Colombia y dicho por expertos, también uno de los principales riesgos ambientales en este momento que tiene el país. Entonces quisiera llamar por la atención sobre el tejido, un tejido que nace en un momento coyuntural. Recordemos el año 2018, cuando el país en el mes de mayo entraba en zozobra porque habían más de 70.000 personas en Antioquia y el Bajo Cauca antioqueño, que estaban enfrentando una de las más grandes tragedias de este siglo y era el posible derrumbe de ese gran megaproyecto que es Hidroituango. Y en ese momento coyuntural en el que estaban los integrantes del movimiento, ellos deciden empezar a dejar en tejidos las vivencias que están teniendo en torno a su río. Nosotros somos tierra y somos río. El río es la empresa de los pobres. No deja morir la memoria que tenemos, ríos para la vida, no para la muerte. Hemos podido sobrevivir por estar organizados. Son parte de los mensajes que empezaban entonces a narrarse también desde los tejidos de las mujeres Amarú, a mujeres en defensa del territorio y los ríos, que hacen parte del movimiento Ríos Vivos Colombia. ¿Y por qué queremos partir de este tejido y pues de esta referente a un momento coyuntural que vivió el país en el año 2018, porque ahora el extractivismo pues va a estar cada vez más presente en algo que también escuchamos con más frecuencia, como lo es la transición energética, y no solo lo escuchamos, sino que lo estamos necesitando cada vez con mayor urgencia, porque definitivamente la crisis climática pues está poniendo límites a la civilización como la conocemos en la actualidad. Entonces, pues es una invitación a que podamos conversar de qué hablamos cuando hablamos de extractivismos en el siglo XXI, y por qué aparece el tema de transición energética y por qué aparecen movimientos como Ríos Vivos, que pues aparentemente no tuvieran que ver propiamente con un proyecto tradicional de extractivismo, porque estamos hablando de generación, y esto quisiera ponerlo entre comillas, de energías limpias, es decir, no está generando emisiones o no está orientado a extraer un tipo de patrimonio o de elemento de la naturaleza que va a generar emisiones en grandes cantidades, como el extractivismo tradicional de la minería de los hidrocarburos. No obstante, empieza a aparecer pues en la preocupación frente a las implicaciones que está trayendo pues para los territorios, para las comunidades, y frente a pues los modos civilizatorios que empezamos a plantearnos en los albores de la crisis climática, de una búsqueda de alternativa como lo podría ser la transición energética, perdón, pero también de los desafíos que está imprimiendo. Eh, en un segundo momento, entonces, se invitaría a que pudiéramos, a partir de un caso de estudio en el eje cafetero, en un municipio del eje cafetero, ver cómo se conjugan estos diferentes tipos de extractivismo del siglo XXI. Y finalmente hablaríamos sobre algunos procesos de defensa del territorio en Colombia. Bueno, con esta estructura del argumento que hemos propuesto,
poner sobre la mesa entonces que el extractivismo, para algunos, el extractivismo se constituye en la actualidad en una de las principales problemáticas de América Latina. Podemos encontrarlo desde este fabuloso libro de las venas abiertas de América Latina. Digo fabuloso no por lo que narra, que son tragedias, pero que sí permite aproximarnos a cómo ha estado presente esta relación entre las sociedades con la naturaleza o entre unos grupos sociales con la naturaleza de una manera muy intensiva que ha generado profundos desequilibrios, y es a esto a lo que le llamamos extractivismo, y cómo esto ha estado presente desde ese contacto inicial que tuvimos con el mundo europeo, justamente por la riqueza aurífera que tenía nuestro continente, además de otras tantas riquezas que representaron formas de extractivismo primitivas durante los siglos XVI, XVII, XVIII y diríamos hasta el siglo XIX, y cómo a partir de finales del siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI, pues ya se configura en un modelo de desarrollo, es decir, en una visión de mundo, en unas estrategias de relacionarnos con ese mundo que terminan transformando las realidades, los territorios, las vidas, diríamos, humanas y no humanas presentes en los territorios. No en vano, hacia el año 2021, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, planteaba que el extractivismo es una de las principales tragedias ambientales de nuestro continente, y en un análisis que hacía la fundación alemana presente en América Latina en todos los temas de transiciones, transición energética, transición socioecológica, en un libro además muy llamativo por su nombre, Esto no da para más. Daba cuenta de que estábamos llegando a los límites de relacionamiento con el planeta en América Latina, con nuestros territorios, por prácticas que están basadas en estas imágenes que estamos viendo en este momento. Unas formas de extractivismo tradicional, minería, hidrocarburos, aún todo el tema de los monocultivos que se ha naturalizado un poco en términos de considerarlo como una actividad agrícola convencional. No en vano el tema del café, por ejemplo, cuando entra el monocultivo del café con unas prácticas intensivas, pues se naturaliza, digamos, estas relaciones, pero si hiláramos un poco más fino desde los estudios del extractivismo, podríamos plantear que inclusive esas formas de extracción de la riqueza de los suelos para producir solo un tipo de producto, en este caso el café, eh, y desarraigando otras formas culturales en las que nuestros campesinos se relacionaban con los territorios, en las que se generaban tejidos sociales y demás, cuando entra pues todo el tema de la revolución verde en la década de los años 60, que pasamos de tener fincas agrícolas a tener fincas cafeteras, por ejemplo, o lo que estamos evidenciando cada vez con más fuerza en términos de los monocultivos, del aguacatejas, por ejemplo, que empieza a constituirse en una amenaza para el agua, los monocultivos de la palma, los monocultivos de la caña de azúcar para la generación, producción de etanol, pues encontramos, digamos, unas líneas que relacionan esas formas de extractivismo tradicional. Las minas a cielo abierto, el referente pues más trágico en Colombia es esa mina a cielo abierto en el Cerrejón, que ha acabado con las formas de vida tradicional del pueblo guayú, pero también ha acabado con ríos, ha acabado con ecosistemas estratégicos, ha acabado pues, con el tejido social. Pero en el siglo XXI estamos además incursionando, digo incursionando de manera, como sociedad en plural, porque definitivamente estamos siendo atrapados en esta vorágine
en términos de lo que en algunos territorios está representando el turismo, que más que un sector productivo empieza a aparecer como un sector extractivo. Por supuesto, proyectos urbanísticos, donde la renta del suelo es aprovechada para la acumulación de capital y otras formas de extractivismo cada vez más modernas y, insisto, que van a estar cada vez más presentes en nuestra vida como sociedad por la necesidad de transitar del carbón, de la economía fósil, de la generación de emisiones de CO2 que nos están llevando a un límite planetario, a otras formas como es la energía eólica, la energía solar o la energía hidroeléctrica, pero que sin embargo parece que están teniendo el mismo comportamiento de los sectores tradicionales del extractivismo. Y pues el caso de Hidroituango, el caso de las pequeñas centrales hidroeléctricas, el caso de lo que está representando para La Guajira la instalación o la aprobación de ese proyecto colectora que va a conectar líneas de transmisión pasando por sitios sagrados, donde hay serios cuestionamientos a la consulta previa, pero que además requieren amplios territorios de nuestras comunidades para poder tener algún grado de efectividad, ¿no? Y de eficiencia en términos energéticos y demás. O sin duda lo que se está agudizando cada vez más en términos de concentración de la tierra para los monocultivos. Entonces hablamos de extractivismos del siglo XXI o proponemos esta hipótesis para referirnos a todo este marco de formas de relacionamiento con la naturaleza, donde en el centro está la explotación intensiva de la naturaleza. Aquí un paréntesis, pues muy necesario. Por supuesto que necesitamos minería, por supuesto que necesitamos minerales, por supuesto que necesitamos energía, ojalá energías limpias. La gran contradicción o la gran preocupación más bien, es las formas en que estas estrategias, estos modos de obtener la energía, los minerales, los productos para nuestras exportaciones de monocultivos del HAS, que empezó a ocupar el primer renglón en productos agroexportadores no tradicionales, están relacionándose o están implicando, digamos, serios conflictos en los territorios. Esa, digamos, es como el centro de la preocupación. No estamos diciendo que no hagamos minería, que no hagamos hidroeléctricas, que no tengamos agroindustria, por supuesto que no, pero hay una gran preocupación por las transformaciones con grandes implicaciones negativas, sobre todo para las comunidades locales, las comunidades que habitan en esos territorios que siguen concibiéndose como territorios de sacrificio para el desarrollo y para estas sociedades del siglo XXI. Esa, digamos, es la idea que queremos poner sobre la mesa. Eh, en todos los casos, el extractivismo además ha estado representando y sigue representando pues, una contradicción en términos de la soberanía nacional, porque son por lo regular poderes transnacionales, los que tienen el músculo financiero, o es capital transnacional, más bien, el que tiene el músculo financiero para invertir en estos proyectos, inclusive los proyectos de la transición energética. Entonces, eso implica pues también una gran preocupación en términos de nuestra soberanía nacional, porque no solamente es el control de los proyectos, sino el control de los territorios. Y ya estamos viendo que además hay este campo o esta, digamos, vida que se ha gestado en torno al extractivismo, ha generado que en particular fondos internacionales, estados centrales como Norteamérica,
Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, China, empiecen a tener una posición dominante en nuestros países, en nuestros territorios. Y además, pues todo lo que ha implicado, por supuesto, en términos de la Agencia del Desarrollo, el papel de la banca internacional para supeditar préstamos para otros sectores necesarios para un país. Recordemos en el caso de la pandemia que tuvimos que endeudarnos con la banca internacional, casi que la contraprestación a que nos concedieran esos préstamos para atender la pandemia en Colombia era la posibilidad de abrir fondos de inversión en Colombia para que determinadas empresas pudieran avanzar en sus proyectos extractivos. Entonces, sí implica, digamos, por lo menos una preocupación frente a la soberanía nacional y a la injerencia que vía estos proyectos se tiene sobre la vida nacional en materia no solo política, sino también cultural y económica. En este contexto también tenemos que plantear que el extractivismo representó o es la punta de lanza para esa transformación que sufre los estados de bienestar en el siglo XX, y es el extractivismo la piedra angular de eso que hemos conocido como la reestructuración del Estado hacia un Estado neoliberal que implica una política de privatización, reformas constitucionales, inclusive nuevos marcos para la inversión, etcétera. Y aún en los progresismos del siglo XXI, incluyendo el progresismo colombiano, que digamos es un poco diferente en términos de su política ambiental y extractiva a lo que hemos tenido en otros progresismos en América Latina, pero aún en este progresismo, con la transición energética, seguimos atrapados en las lógicas que impregnó el extractivismo al Estado y a la sociedad colombiana. Esto ha implicado pues un profundo proceso de primarización de nuestras economías, es decir, cuando vemos una imagen como la de Colombia, el 45% de nuestras exportaciones, no solamente de la relación de Colombia con el mundo, sino de nuestras relaciones internas, porque para tener estas relaciones internacionales, pues hay unas relaciones internas a nivel nacional que tienen que funcionar y han funcionado en términos de la explotación de petróleo, gas, de productos mineros, muy pocos productos agrícolas, en particular monocultivos, y el otro sector muy pequeño está en términos de construcción de maquinaria, bienes manufacturados, pero especialmente hacia el sector de la maquila. Cuando vemos esto y lo comparamos con la participación que tiene ese sector extractivo en el Producto Interno Bruto, pues vemos que es un total contrasentido. Es decir, nuestra vida nacional e internacional depende del extractivismo, sin embargo, las cuentas nacionales no. En términos del Producto Interno Bruto, el petróleo y el gas estaban entre el 3 y el 4%, la extracción de minerales no pasaba del 2%. Entonces es un total contrasentido esto en términos de que es un factor de desarrollo económico. Implica además que nuestros patrimonios naturales, como lo llaman los pueblos indígenas, que las entrañas de la tierra se conviertan en recursos, solamente en recursos, ¿no? Perdiendo todas las otras formas de valoración que tiene nuestra biodiversidad, que tienen nuestros minerales, que tienen los suelos, que tienen las aguas y aún que tienen las culturas. Y también, y esta, digamos, es una de las principales preocupaciones cuando uno está en los territorios que viven estas lógicas extractivas, y es que cada vez se requiere de proyectos a mayor escala. Uno, porque en términos de los minerales, por ejemplo, pues ya es más difícil, ya son más escasos los minerales a flor de roca, por ejemplo, el oro. Entonces, ahora para encontrar un gramo de oro se requiere por lo menos explotar 1 tonelada de material para sacar un solo gramo.
¿no? Y lo propio para la generación de energía. Entonces estamos hablando pues de una forma también de control de los territorios, porque para que esto sea rentable para el capital, pues debe ser a partir de grandes proyectos extractivos. Es legitimado como fuente de financiamiento. Recordemos cuando estaba en discusión la paz, la política de paz con las FARC en La Habana. Quedó claro que el modelo económico no iba a entrar en discusión y no iba a entrar en discusión porque estábamos en el momento de las locomotoras mineroenergéticas y era la minería la que iba a financiar la paz. Pero aún en el gobierno actual, pues encontramos que sigue habiendo una gran intención en que sean los sectores ahora del extractivismo de la transición energética, pues los que puedan generar esa dinámica económica para el país, ¿no? Es legitimado sin duda como fuente de financiamiento. Vamos a ver en breve entonces el caso de Quinchilla. Antes de ello, pues recordar además que en el corazón de los conflictos ambientales que está generando el extractivismo en Colombia, pues está la profundización de desigualdades sociales, pero además de la violencia física contra la vida de defensoras y defensoras de derechos humanos. Somos tristemente el país con más defensores de derechos humanos asesinados, y muchos de ellos están relacionados con la defensa de sus territorios ante proyectos extractivos. Y vamos entonces a tratar de ilustrar un poco a partir de este documental que narra la vida de Quinchía, de un pueblo del eje cafetero, en torno a tres expresiones del extractivismo y los desafíos que está generando. Les agradezco si me confirman antes de ampliar la pantalla, si pueden escuchar. ¿Se escucha? Sí, señora. Ah, perfecto. Pero Muchas no el gracias. video, perdón, no el No, el video. Ah, video no. bueno, ahí Cuando su sí. merced le da a compartir, Pero no se escucha. cuando su Ya, merced le da a compartir, le activa audio también en la reunión del Teams, profe Carolina. ya, voy a volver a compartir audio. Aparece pantalla. Incluir sonido. Listo. Muchas gracias. A ver, ¿me confirman si se ve el video ahora? Creo que se está cargando. Ahora No, escuchamos, señora, pero no se ve el video. No se ve, no se escuchamos el observa. agua, Se pero no. evidencia el video. Ya, escucha, pero no bueno. se ve. Ahora se escucha, Se pero estaba no viendo se ve. ahora. Sí, se estaba viendo, pero Listo, intentémoslo por segunda vez. ¿Ahí ven la pantalla? Sí, Una señora. pantalla. Sí, señora. Listo. Señora. Sí, señora. Perfecto. Sí, profe. Michua, la Ahora diosa sí. del valor, del amor y de la guerra, dentro de la cosmovisión de los indígenas ansermas, vivía en el cerro Carambá, hoy Cerro Batero. El dios creador, Xisaraka o Xisarama, ambos eran dioses protectores que de vez en cuando descendían de la cumbre para compartir y bailar con sus protegidos. Combatían los seres de adentro, o tamaracas, quienes como dioses enemigos yacían sepultados cerca al cerro Opirama, renaciendo de tiempo en tiempo para continuar su lucha contra los dioses tutelares, transmutando en diferentes enemigos, desde langostas que devoraban sus cosechas, hasta pueblos indígenas enemigos. Sin embargo, y a pesar de poseer la fuerza de centellas y relámpagos, y de poder convertir los ríos en sangre, finalmente Michua y Xisaraka fueron desterrados por los colonizadores españoles. Del segundo de ellos se conservan sus huellas marcadas en algunas piedras desde el corregimiento de Naranjal hasta Ira. De la primera, aún se aprecia el llanto de la diosa materializado en las cascadas ubicado en el nororiente del departamento de Risaralda, en la vertiente oriental de la cordillera occidental, se encuentra el municipio de Quinchía.
Limita al norte con el municipio de Río Sucio, al sur con Anserma, por el oriente con los municipios de Filadelfia y Neira, en el departamento de Caldas, y por el occidente con el municipio de Guática, en Risaralda. Quinchía posee una extensión territorial de 146 kilómetros cuadrados, de los cuales 145 kilómetros corresponden a la zona rural, que está conformada por 84 veredas distribuidas en 4 corregimientos: Batero, Irra, Naranjal y Santa Elena. Por su parte, el área urbana se encuentra dividida en 12 barrios. La cabecera municipal de Quinchía está situada a una altura de 1.825 metros sobre el nivel del mar y cuenta con una temperatura promedio de 18 grados centígrados. Sin embargo, el municipio presenta climas variados, desde el clima cálido y seco hacia el sur, en el centro poblado del corregimiento de Irra, al nivel del río Cauca, 900 metros sobre el nivel del mar, hasta el clima frío y pluvioso en la parte noroccidental, en la vereda La Ceiba del corregimiento de Batero, 2.400 metros sobre el nivel del mar. Al día de hoy, Quinchía tiene una población aproximada de 27.300 personas. El 27% vive en la zona urbana y el 73% en la zona rural. 8.160 personas se reconocen como indígenas pertenecientes al resguardo Escopetera y Pirza, la parcialidad en Vera Carambá y la parcialidad en Vera Chamí. En el ámbito departamental, fue el municipio con más bajo índice de desarrollo humano durante la primera década del siglo XXI. En la actualidad, es el cuarto municipio con mayor porcentaje de necesidades básicas insatisfechas en la zona rural y el segundo municipio con más desplazados por asuntos del conflicto armado, con un número de 12.996 personas. Fue declarado como zona más afectada por el conflicto SOMAR. El municipio de Quinchía cuenta con una indiscutible vocación agrícola. En cerca del 24% de su extensión territorial existe la caficultura. En el 2011 fueron incluidas en la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero, Patrimonio de la Humanidad, 16 de sus veredas. Además del café, se destacan los cultivos de caña y la agricultura tradicional del plátano, aguacate criollo, cacao, mora, plantas medicinales, así como los cultivos de pan coger en huertos. La agricultura tradicional es el principal referente familiar y comunitario para los pobladores rurales de Quinchía, quienes se nombran como campesinos agricultores. No obstante, la agricultura tradicional y la soberanía alimentaria están cada vez más condicionadas por la estructura de tenencia de la tierra, minifundios en laderas, y por las políticas económicas y de desarrollo rural que promueven la concentración de la tierra para la agroindustria, las plantaciones forestales y la megaminería. Una de las primeras expresiones del modelo de desarrollo extractivista en Quinchía lo constituyen las plantaciones forestales de la compañía Smurfit Kappa Colombia, filial de la transnacional papelera Smurfit Kappa, con presencia en el municipio desde la década de los años 90. En la actualidad, más de 500 hectáreas del municipio de Quinchía se encuentran destinadas a monocultivos de eucalipto, ubicados principalmente del corregimiento de Batero. Estas plantaciones forestales han generado transformaciones sustanciales en el territorio, ya que entraron a ocupar el lugar de relictos boscosos y también áreas de producción de la agricultura tradicional. Además, durante los últimos años, ha sido testigo de la aparición del nuevo oro verde y el avance descomunal que está teniendo en la región. En Quinchía, el monocultivo de aguacatejas pasó de ocupar 10 hectáreas en el 2007 a 124 hectáreas en el 2018, aunque en el municipio la expansión y consolidación de esta agroindustria se ha dado realmente durante los últimos 3 años, del 2018 al 2021, con una demanda mundial creciente principalmente en los mercados europeos y asiáticos y la consolidación como el segundo producto de la canasta agroexportadora no tradicional del país en el 2020. En Quinchía, el nuevo oro verde está en manos de compañías con participación de empresarios nacionales,
como el grupo Cartama, asociado con la transnacional inglesa Fresca Group on Cartama UK, en una competencia que también ha atraído capitales israelíes, españoles, surafricanos y chilenos. El monocultivo de aguacatejas está promoviendo la concentración de la tierra en manos de empresarios nacionales y extranjeros en el corregimiento de Batero, en un municipio que aún está en deuda con la restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado. Esta agroindustria avanza sin los controles necesarios por parte de las autoridades locales y ambientales, dejando a su paso deforestación, contaminación de los suelos y del agua, que además necesita en grandes cantidades. Paralelamente, genera nuevas presiones sobre las formas tradicionales de producción agrícola y especulación sobre los precios de la tierra que se han cuadruplicado en el corregimiento de Batero, situación que impide a organizaciones sociales como los acueductos comunitarios acceder a predios para garantizar la protección y conservación de las fuentes hídricas. De manera complementaria a los conocimientos y prácticas tradicionales agrícolas, las comunidades campesinas e indígenas de Quinchía se han caracterizado por conservar y ejercer la pequeña minería, también conocida como minería tradicional, cuya riqueza minera está presente en cerca del 52% del área del municipio. En la actualidad, la minería tradicional se lleva a cabo en los 4 corregimientos y adquiere características particulares al coexistir de 3 maneras, como minería de socavón, minería de barequeo y minería cúbica. La minería tradicional se constituye en el sustento cultural y material de aproximadamente 4.000 familias de Quinchía. Igualmente, muchas comunidades campesinas e indígenas de Quinchía se nombran como agromineras, pues combinan las prácticas de la minería y la agricultura tradicional. Los conocimientos y prácticas de la minería tradicional están presentes en por lo menos 28 veredas distribuidas en los 4 corregimientos de las 84 veredas que conforman el municipio de Quinchía. Los mineros tradicionales de Quinchía han sido declarados como mineros ilegales y sometidos a un proceso sistemático de persecución, criminalización y estigmatización, al tiempo que se legitima su despojo con programas de legalización y formalización a los cuales no pueden acceder, consecuencia de las políticas económicas y mineras como la Ley 685 del 2001, también conocida como Código de Minas, que promueven los megaproyectos mineros en manos de grandes empresas extranjeras. De acuerdo con el Catastro Minero Colombiano, entre 1990 y el 2021, Quinchía ha tenido 35 títulos mineros que abarcan un área de 69.04 kilómetros cuadrados, 6.909.83 hectáreas, correspondiente al 47% de la extensión territorial del municipio. De los 35 títulos mineros registrados, 9 se encuentran en proceso de liquidación, 2 en renuncia y 24 se encuentran vigentes en un área de 57.74 kilómetros cuadrados, 5.774 hectáreas. Es decir, el 39.54% de la extensión territorial del municipio está concesionado para minería. En algunos de los títulos analizados alcanzan áreas de municipios vecinos como Guática, en Risaralda, Río Sucio, Filadelfia, Neira y Anserma, en Caldas. Así, este tipo de extractivismo se constituye en una problemática regional. De los 24 títulos vigentes, tan solo 2 están destinados a la minería tradicional, Cooperativa de Productores de Carbón, Cocarboquín y Corporación Área de Reserva Especial Corpoare. 7 títulos están en manos de particulares y pequeñas empresas, y 15 títulos están destinados a la gran minería. Miraflores, Compañía Minera SAS, Sociedad Minera Quinchía SAS y recientemente Aglo Gold Ashanti Colombia SAS. El municipio de Quinchía hace parte de la cuenca media del río Cauca. Se encuentra en el departamento de Risaralda,
un río que pretende ser secuestrado entre dos embalses artificiales, la Salvajina en el norte del Cauca y el proyecto Hidroituango en el norte de Antioquia. Sus dos ríos principales son el río con nombre homónimo, Quinchía, y el Opirama. A julio del 2021, más del 70% de la zona rural es abastecida a través de sistemas y formas de organización comunitarias entre acueductos comunitarios, acueductos veredales, asociaciones administradoras y asociaciones de usuarios de acueductos. Todo lo anterior habla de la gran riqueza hídrica y a la vez de un importante nivel de asociación de las comunidades campesinas en torno al agua. Sobre los principales patrimonios hídricos del municipio, los ríos Opirama y Quinchía, recae la presión no solo de los megaproyectos mineros, agroindustriales y forestales, sino también de varios proyectos que se presentan como pequeñas centrales de generación de energía eléctrica de tipo hidráulico que en su conjunto constituyen verdaderos megaproyectos hidroeléctricos. Risaralda es el segundo departamento de Colombia con más solicitudes de proyectos de generación de energía eléctrica de tipo hidráulico presentados ante la Unidad de Planeación Minero-Energética, UPME, entre 2010 y 2021 con 57 proyectos. En Pueblo Rico se localizan 26 solicitudes. En Mistrató 11 y en Quinchía se proponen 7. Ante la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Carter, se presentaron 5 solicitudes de trámites ambientales como parte del proceso de futura entrada en operación de estos proyectos. De acuerdo con la misma entidad departamental de control ambiental, Carter, las llamadas pequeñas centrales de generación de energía producen los siguientes impactos ambientales: modificación del suelo, compactación, susceptibilidad a la erosión, cambios en la capacidad de infiltración, alteración de las propiedades del agua superficial y subterránea, pérdida de la capacidad de recarga y disminución de la disponibilidad de agua, remoción de cobertura vegetal, fragmentación y deterioro de ecosistemas, modificaciones en la composición y distribución de la fauna, generación de emisiones y ruidos, cambios en el paisaje y alteración de los procesos productivos. En Quinchía el panorama es aún más complejo si se considera la superposición de estos proyectos hidroeléctricos sobre las veredas con presencia de comunidades indígenas y los acueductos comunitarios. Además, si se tiene en cuenta las variaciones actuales y futuras de los caudales de los ríos como consecuencia del cambio climático. Dos cascadas descienden aún entre las montañas de la vereda Bellavista del corregimiento de Batero. Al deslizarse entre surcos de roca, convirtieron sus corrientes en preciado oro. El llanto de la diosa Michua se altera cada vez más por la resequedad que le ocasionan los impactos de las plantaciones forestales y la agroindustria del aguacate Hass, el extractivismo de la megaminería transnacional, la futura presencia de pequeñas centrales hidroeléctricas. Serán, de nuevo, estas tres expresiones del modelo de desarrollo extractivista los trajes que se atavían los renovados tamaracas del siglo XXI, aquellos enemigos que se han opuesto al cuidado de la tierra y las aguas de Huacuma, por siempre resguardadas por los dioses Michua y Xisaraca. Las últimas lágrimas de Michua denuncia esta nueva afrenta ante la perseverancia de la vida en el municipio de Quinchía por parte del capital transnacional y nacional. Entre la agricultura y la minería, entre el Carambá y el Opirama, se evidencia un urgente dilema: o tendrá esta diosa legendaria que aprender a llorar sin sus lágrimas, o en cambio conservará aún la lozanía permanente de sus aguas y suelos, este rostro del valor, del amor y de la guerra. Lo segundo dependerá de la defensa colectiva e irrenunciable de su territorio. Bueno, y con este
última imagen de Michua defendiendo su territorio frente a estas nuevas expresiones del extractivismo. Muy rápidamente quisiéramos entonces mencionar cómo esto que se ha convertido, este modelo de desarrollo que ha convertido, ¿sí, Quinti? No, disculpe, se me fue el dedito. Perdón. Perfecto, pensé que no me estaban escuchando. Bueno, decíamos entonces que esto que ha convertido, este modelo de desarrollo que ha convertido a nuestros territorios de sacrificio en algunos contextos está generando la necesidad y hay posibilidades para la reconfiguración de formas de defender, de luchar y de resistir. En América Latina, digamos, tenemos un acumulado histórico de estos procesos, de estas estrategias de defensa de los territorios que van desde México hasta la Patagonia, con las lecciones del movimiento zapatista, movimientos indígenas en el centro de estos procesos, como el movimiento indígena colombiano, en particular el gestado en el Cauca en los años 60 y 70, cuya lema ha sido la recuperación de la madre tierra para recuperar su dignidad, su memoria, su historia como pueblos indígenas. Y sin duda, pues ellos han tenido un papel histórico, no solamente en el cuidado, sino también en la protección y la defensa de la madre tierra ante expresiones del extractivismo contemporáneo, como los proyectos hidroeléctricos. Este es el caso del pueblo Pijao en el río Cucuana, al que acompañamos en la recuperación del río, que ha sido, de acuerdo con sus propios lenguajes de valoración, ha sido secuestrado para la generación de energía eléctrica, que además ni siquiera beneficia a la comunidad local o a las comunidades locales. Este es el proceso que ha tenido el pueblo Misak en el Cauca en torno a la recuperación o a la liberación de la madre tierra, de los monocultivos, de las plantaciones forestales, que como veíamos en el caso de Quinchía, pues tiene unas implicaciones que todavía no alcanzamos a calcular en un país como el nuestro, que es apetecido además porque estos árboles pues crecen de una manera rapidísima en el trópico, y pues genera unas formas de ganancia extraordinaria para estas empresas, pero a costa de territorios colectivos, territorios indígenas, territorios campesinos, que están en este momento disputándose la posibilidad de producir alimentos y tener vidas dignas en estos territorios que han sido usurpados por el extractivismo forestal. Tenemos también el caso de los movimientos en defensa del agua, inicialmente los relacionados con los acueductos comunitarios. La red de acueductos comunitarios del municipio de Quinchí ha tenido un papel central en la defensa de los territorios, no solamente frente a la minería en sus diferentes expresiones, sino también ahora frente a los proyectos hidroeléctricos, que no solamente se presentan en estas versiones gigantescas como Hidroituango, el proyecto hidroeléctrico más grande de Colombia, sino que también ya se está presentando bajo la modalidad de pequeñas centrales hidroeléctricas que en su conjunto constituyen verdaderos megaproyectos que finalmente van a secuestrar nuestros ríos. Acabamos de estar hace un par de semanas en un municipio en límites con el Chocó, imaginarán la riqueza hídrica que tiene, y hay solicitudes para pequeñas centrales hidroeléctricas. En un solo río encontramos más de 10 solicitudes para proyectos hidroeléctricas. Es tal el nivel de desproporción, digamos, de este modelo, que tan solo dejan 1 kilómetro para que el río se recupere, y en el siguiente kilómetro encuentras la siguiente solicitud
solicitud de PCHs, ¿no? Pero también tendríamos que decir que en torno a la defensa de los territorios o a las estrategias que se han venido tejiendo está toda la coalición de movimientos y organizaciones sociales de Colombia, con una participación muy interesante, empezando el siglo XXI en términos de su conformación. No solamente eran comunidades rurales afectadas, también encontrábamos asalariados, trabajadores independientes, pobladores urbanos, y se ampliaban inclusive los motivos de esas luchas sociales contra el modelo extractivo. Entonces estamos hablando de unas estrategias de defensa del territorio que trascienden a los pueblos indígenas y sus formas tradicionales de resistir, trasciende a los movimientos campesinos y sus formas tradicionales de resistir, y encontramos ahora pues una amalgama que incluye alianzas entre con pueblos indígenas, movimientos sociales como el de Ríos Vivos, que siguen defendiendo el río Cauca, siguen exigiendo el desmantelamiento de Hidroituango, o movimientos urbanos que se unen a la defensa de los ríos, a la defensa de los páramos, como el caso de Santurbán en Santander, el caso de Jericó en Antioquia, y todo lo que se ha gestado en particular en el eje cafetero por la amenaza que tienen nuestros ríos con los proyectos de generación de energía limpia, que sin embargo para nosotros están representando una amenaza. Y hay otras formas de resistencia que se han presentado y gestado en Colombia poco comunes, y ya con esto cerraría, y es aquellas que reconociendo que no tenemos un Estado homogéneo, unas instituciones homogéneas en términos de ser proclives únicamente a este modelo de desarrollo. Hemos encontrado en instituciones como la Corte Constitucional, en su momento en la Fiscalía, en la Procuraduría, en la Defensoría, instancias, actores, representantes de estas instituciones que han estado o han sido garantes de los derechos del ambiente y de los derechos de las personas afectadas por estos proyectos. Y algo que es muy poco común en América Latina es además la articulación que se ha tenido desde los movimientos sociales, ambientales tradicionales en defensa de los territorios, con movimientos sindicales relacionados con las industrias extractivas. En Colombia, el movimiento sindical del abuso, de la industria minera, de Sintrami Energética además, y demás, han tenido un papel muy importante en la defensa de los territorios con las comunidades afectadas por los proyectos y las empresas de los que ellos de algún modo hacen parte, ¿no? Y pues digamos hubo todo un relato que valdría la pena el próximo año analizar, y es qué pasó con esa Colombia potencia mundial de la vida que ponía en el centro el agua, pero que sin embargo parece estar atrapada en este extractivismo de la transición energética, y creo que ahí vamos a tener muchas reflexiones por hacernos. Finalmente, pues el papel que tenemos desde la academia comprometida, por supuesto con el rigor científico que merecen todos los temas, pero comprometida con la defensa de la vida y con una generación de conocimiento útil y al servicio de la defensa de la vida. Yo dejaría ahí para dar paso entonces a sus comentarios, a sus preguntas y a sus intervenciones en general. Doctora Carolina, muchísimas gracias. Sin duda, cuando escuchaba yo el título de Estrategias de Defensa, wow, verlas acá después de ese contexto, pero ver esas posibilidades, pues creo que abre esos horizontes con los que su merced cierra y me conecta tanto con eso. La invitación seguirá siendo esa a nuestros estudiantes y gratitud, y seguiremos ojalá sumando en este tipo de grupos que resisten. Me parece que podemos desde lo académico seguir aportando. Entonces, ese es
mi comentario, mi gratitud. Sé que el profe Antonio quizás tenga algo por decir y no sé si alguno de los estudiantes también tenga alguna inquietud o pregunta. Profe Antonio. Primero que todo, dar paso si algún estudiante quiere intervenir. Profe, buenas. Bueno, tenemos dos manos levantadas. Tenemos a Quinti y luego a Orlando. Buenas tardes. Con permiso, ¿no? Bueno, pues agradecerle pues por digamos como esta orientación en torno a lo que viene sucediendo en nuestra madre tierra, ¿no? Y pues son cosas que nos tocan, como decía ahora la profe, también las vibras, nuestro sentir. Incluso nosotros como pueblos indígenas que hemos tenido pues lamentablemente muchas situaciones de despojo, de destierro por todas estas situaciones que se presentan y que a veces no hemos tenido también digamos, en algún momento de la vida no hemos tenido como esas herramientas o ese apoyo, digamos, por así decirlo, para defender el territorio, ¿no? Pero ahorita, precisamente como nosotros como Pueblo Pasto, también tenemos varias dificultades en el tema incluso de los páramos y el tema también también del los bonos de carbón, donde se le promete también a la gente pues una cantidad de cosas como el desarrollo, pero detrás de todo eso pues hay unas afectaciones gravísimas. Y bueno, yo agradezco porque desde este curso también podemos pensarnos cómo defender ese territorio sagrado, cómo crear más alianzas y unirnos para que esto sea posible. Por eso le agradezco mucho. Muchas gracias, Quinti. Escuchamos a Orlando. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Orlando, te escuchamos. Muchas gracias. Cordial saludo para ustedes, queridos dinamizadores de la sabiduría y el conocimiento, y para todos los compañeros que estamos aquí pendientes. Mi nombre es Orlando Baicue, estudiante de psicología. Y bueno, qué importante análisis, qué importante contexto en el cual estamos viviendo y qué importante sendero de reconciliación con lo alternativo, con el ambiente, la vida, en un sentido social donde todos cabemos, indígenas, afros, citadinos, todo mundo, siempre que estemos en el camino de reconciliación y fortalecer la tierra, el territorio, la naturaleza, los sitios potenciales, los sitios sagrados, y cómo también nuestras comunidades campesinas también están comprendiendo, enraizando, entendiendo la virtud que nos da la tierra para vivir, el oxígeno, el calor, bueno, toda una dinámica de nuestro cosmos, la visión de ver nuestro entorno. Entonces, qué importante, felicito y estoy muy orgulloso por pertenecer a esta universidad donde nos brinda ese tema de análisis de una manera cordial, atenta a todas las situaciones. Entonces, felicidades a ustedes por magnífica ponencia, y yo personalmente estoy muy contento, y pues es lo que quería expresar porque no quería pasar por alto compartir mis palabras con ustedes de la alegría que siento de que cada vez tenemos mucho más personalidades, desde los que aman la ciencia, desde los que estamos por acá en la parte empírica, pero que todos tenemos un mismo sentido, la vida en cordialidad con la naturaleza del territorio y la convivencia social, la tranquilidad, que es lo que tanto necesitamos. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Orlando. Damos ahora paso a Diana. Te escuchamos. Gracias, profes. Buenas tardes para todos. Pues antes que nada, como mis compañeros, darles las gracias por el tema.
Fíjense que pues quise levantar mi mano porque no creía que fuera como parte de esto del movimiento del extractivismo. Sí, se ve como si fuera algo por allá lejano, que son los gringos que vienen con sus multinacionales y son los que hacen el daño, pero pues yo por lo menos como consumidora de aguacate hash, hoy he creado y he tomado conciencia, porque pues hay cosas que yo como persona no conozco, ¿sí? Como por ejemplo lo que me acabaron hoy de contar del monocultivo, de la afectación que está haciendo a la tierra, de que las personas pues no están teniendo un control porque se les está dando prioridad a la parte económica, pero qué bueno que nosotros también como consumidores podamos regular eso, porque es que si no lo compramos, pues no lo producen. Somos nosotros los que hacemos de alguna manera, pues que también todo esto se mantenga en movimiento. Entonces, pues muchísimas gracias por presentar el tema, porque sí abre, por lo menos en mí, pues esta conciencia, ¿no? De que los malos no están afuera, sino que yo también puedo estar haciendo parte de algo y tengo que observar ahora desde mi responsabilidad como profesional qué estoy haciendo, ¿sí? Para poder ayudar. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Diana. Profe Antonio, te escuchamos. Bueno, primero que todo agradecer a la doctora Carolina. Muchas gracias por su intervención. Eh, esto me recuerda mucho a un proyecto que estoy llevando a cabo, que es la revitalización de los saberes ancestrales del Cabildo Indígena Zenú, donde hace más de 200 años se perdió su identidad cultural debido a problemáticas que, aunque diferentes, hacen el mismo efecto. Nos vamos al panorama general del extractivismo, que es una de las principales problemáticas de América Latina, lo que ha generado desequilibrios. Es el daño que le hacen a nuestra cosmovisión indígena, a nuestras raíces, al patrimonio ancestral y espiritual, hasta el punto de desaparecer grupos indígenas desplazados por esa ambición económica. Política. Un micrófono activado, por favor. ¿Con cuál de los dos escribe el lápiz? ¿Con tilde? Es de Alejandra Yesenia Torres. Bueno, continuó políticas económicas que le quitan a las comunidades las tierras para prácticas extractivas, megaproyectos hidroeléctricos, proyectos de forestación, de siembra y plantación de materias primas, con ese pretexto de mejorar la economía, privándolos a los campesinos, porque me incluyo, soy un campesino desde mi infancia, privándolos desde la práctica de la agricultura tradicional, compañías de otros países que han dejado, pues se está dejando el dinero a países extranjeros, causando deforestación, pérdida de fuentes hídricas. Y las estadísticas no mienten, las estadísticas nos dicen que el extractivismo no es una forma de progreso económico comparada con otros proyectos. Aún así, se dice que es una fuente de financiamiento. Cada vez hay menos minerales y somos un país con miembros y líderes indígenas, como decía la doctora Arias. Somos un país con miembros, con uno de los mayores líderes indígenas y ambientales asesinados. En este marco, pues el gobierno colombiano ha adoptado, pues, como una de sus principales banderas el descalentamiento gradual del modelo extractivista, promovido como una alternativa hegemónica basada en la justicia ambiental. Específicamente, estas iniciativas corresponden a una política pública mineroenergética enfocada en transformar los esquemas de explotación de recursos y fortalecer los controles sobre el sector educativo. Sin embargo, la condición actual del extractivismo, pese a la retórica progresista, el modelo extractivismo, el modelo aún se encuentra muy presente en la economía colombiana.
a pesar de las luchas, a pesar de los fracasos, a pesar de los retos. Pues yo pienso que hay formas y estrategias de resistir desde los movimientos indígenas para la protección y defensa de nuestra madre tierra. Muchas gracias. Gracias, profe Antonio. Bueno, quisiera compartirles que en el chat hemos agregado un link de un Padlet. La idea es que cada uno de ustedes, a partir de este espacio de la primera webconferencia y gracias a las reflexiones finales, a toda la temática que abordamos en torno a el extractivismo en esta transición energética por parte de nuestra invitada, la doctora Carolina Arias, pues podamos allí compartir los aportes, reflexiones, dudas, inquietudes que hayan surgido. Este Padlet va a quedar abierto para ustedes, entonces sería muy valioso poder contar con sus aportes. A modo de reflexión, pues también considero que este tema es un tema bastante sensible para nuestras comunidades y a veces lo vemos un poco distante, quizás quienes somos más de las zonas urbanas, quienes estamos de pronto inmersos en estas dinámicas de consumo. Interesante la reflexión que hacía un momento Diana de cómo nosotros como consumidores de ciertos productos, pues podemos generar una conciencia acerca de esa misma dinámica de consumo y interesante que desde esta apuesta, desde la lucha por la defensa del territorio, tal cual como lo mencionaba la doctora Carolina, poder reconocer cómo esto trasciende y va un poco más allá de los movimientos étnicos, de los movimientos campesinos, incluso, como les digo, desde lo urbano también podemos aportar en la defensa del territorio, en la defensa de nuestros recursos naturales, algo tan valioso como lo es nuestra agua, nuestra fauna, la biodiversidad y cómo podemos desde nuestro rol como psicólogos, justamente en ese diálogo que estamos teniendo para esta fase 1, desde ese rol que tenemos como psicólogos, desde nuestra impronta social unadista, cómo podemos aportar a esa reivindicación de los derechos, no solamente de nuestras comunidades que están siendo vulneradas, sino también en defensa de la vida y de nuestros territorios. Entonces considero que allí surgen diferentes formas de resistencia desde lo local, desde lo microsistémico que podemos aportar en defensa de nuestros territorios y en últimas poder evidenciar este panorama, que quizás no es un panorama muy alentador. Considero que reconocer cómo opera esta lógica del extractivismo bajo este modelo de desarrollo hegemónico, pues nos replantea muchas formas y muchas dinámicas de relacionarnos con el suelo, con el agua, con la cultura, incluso cómo damos por sentado algo tan básico como es el servicio de agua potable y poder reconocer el panorama o la lógica extractivista que está detrás de ella, pues también genera pues grandes preocupaciones en cómo desde ese rol como psicólogos reparamos ese tejido social, cómo aportamos a la construcción de estos movimientos sociales y luchas que se generan y digamos que un panorama menos alentador que resulta como estos líderes sociales que están en defensa de nuestros territorios pues están siendo vulnerados, están siendo amenazados y están siendo violentados y esa es una de las realidades sociales que tenemos en nuestras zonas rurales y es importante que nosotros como psicólogos allí empecemos a cuestionar estas dinámicas que damos muchas veces como instauradas, las damos por sentadas y cómo podemos aportar justamente a la defensa de nuestros territorios desde allí. Bueno, yo por cuestiones de tiempo y también por respeto a la agenda de la profe Carolina, quisiera en todo caso pues darle nuevamente las gracias y pues dar por terminada la grabación no significa que no podamos seguir dialogando,
simplemente dar por terminada la grabación para que quede con un tiempo moderado para los que van a hacer la consulta. Doctora Carolina, nuevamente, gracias. No, al contrario, a ustedes muchísimas gracias por el espacio. Es un gusto pues encontrar estas conexiones con el mundo universitario del que también hago parte como profe de una universidad pública. Así que bueno, es muy grato encontrar estos espacios, pero además esas reflexiones y planteamientos que estudiantes y profesores están tejiendo en este escenario. Entonces, bueno, ya con eso pues me despido y quedamos abiertos a seguir tejiendo estos intercambios.